es una de las herramientas más populares utilizadas por los traders gracias a que es muy útil e informativo. Pero antes de empezar a explicar esta valiosa herramienta, es importante hablar sobre cómo funciona el análisis técnico. El análisis técnico va a estudiar el comportamiento de los mercados financieros mediante el uso de gráficos para pronosticar tendencias futuras y anticipar los movimientos de las cotizaciones de los mercados. Por tanto, sirve para detectar diferentes direcciones, patrones, al igual que la conducta de la oferta y de la demanda de un activo financiero. Hay que tener en cuenta que si la demanda supera la oferta, los precios deberán subir, mientras que si sucede lo contrario, es decir, que sea la oferta quien supere la demanda, los precios deberán bajar. Este tipo de análisis se va a regir bajo tres principios, que son los fundamentales y los más importantes. El primero de ellos es que el precio lo descuenta todo, es decir, que toda información, noticias y sucesos se incluyen en el precio. El segundo se basa en que los mercados se mueven en tendencias, ya sean tendencias alcistas, bajistas o nulas. Y por último, es que los comportamientos se repiten inconscientemente, por ende se crean diferentes patrones que suceden una y otra vez. Dentro de este tipo de análisis podemos encontrar diferentes instrumentos que nos van a ayudar a guiar o a realizar un análisis técnico eficiente. A medida que avanza el tiempo, se crean diferentes herramientas, pero estas se pueden clasificar en análisis chartista, es decir, el estudio de gráficos y formaciones. Este tipo de estudio nos va a permitir guiarnos mejor en los gráficos y va a ser un complemento para utilizar herramientas como las que vamos a ver hoy, que hacen parte de los indicadores técnicos. También está el análisis cuantitativo, que son fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de un activo y representadas por diferentes indicadores técnicos. Dentro del análisis técnico vamos a encontrar también diferentes gráficos. Entonces, para ello nos vamos a dirigir a MetaTrader 4 y en la parte superior nosotros vamos a poder identificar los diferentes tipos de gráficos. Vamos a encontrar el gráfico de barras, el gráfico de velas japonesas, que es uno de los más populares utilizados por los diferentes traders, dado a que no solamente nos indica las diferentes tendencias que existen en los mercados, sino también que nos indica el volumen, el precio mínimo, el precio máximo, el precio de apertura y el precio de cierre de un activo financiero, y del mismo modo se forman diferentes patrones de vela, los cuales nos van a enseñar o nos van a presentar diferentes señales que van a ser muy importantes. Y también encontramos el gráfico de líneas, sin embargo, como pueden observar, no vamos a poder identificar diferentes gaps o diferentes estructuras que sí con las velas japonesas. Ahora sí, una vez visto esto, vamos a tener en cuenta otro de los factores, que es las posiciones en el trading. Debemos tener en cuenta qué es entrar en corto, qué es entrar en largo. Entrar en corto hace referencia a tomar posiciones de venta y nos vamos a ver beneficiados si el precio de un activo se reduce, y nos vamos a ver perjudicados si el precio del activo sube. Mientras que en el caso contrario, es decir, en entrar en largo, nos vamos a ver beneficiados si el precio aumenta y nos vamos a ver perjudicados si el precio disminuye. Antes de iniciar con el indicador Ichimoku, debemos tener presente qué es un indicador. Un indicador es una variable o una relación entre variables que mide la forma cualitativa o cuantitativa de diferentes sucesos colectivos para determinar una condición. Es decir, nosotros podemos observar si se realizaron, si se cumplieron diferentes resultados, ver diferentes características, comportamientos o fenómenos de la actualidad. En el trading tenemos dos principales tipos de indicadores: los indicadores tendenciales, de los cuales hoy nos vamos a enfocar en uno de ellos y uno de los más importantes, y están los indicadores osciladores. Los indicadores tendenciales son los indicadores usados para indicar la dirección del mercado
y ver la dirección de la tendencia. Dentro de la tendencia vamos a tener en cuenta que hay tendencias alcistas, bajistas y nulas. Y también están los indicadores osciladores, quienes miden la vitalidad de un movimiento direccional en el precio, y este tipo de indicadores ayudan a determinar un cambio en la dirección del precio y muestran niveles de sobrecompra y sobreventa. Vamos a encontrar ya una subdivisión, que son los indicadores de tendencia y los indicadores de momentum. Los indicadores de tendencia, como les mencionaba, hacen referencia a la dirección del mercado, mientras que los indicadores de momento van a mostrar o determinar esa vitalidad de la tendencia a través del tiempo. Ahora sí, comenzando, vamos a hablar acerca de esos indicadores tendenciales, quienes van a detectar esas direcciones. Vamos a ver si son alcistas, si son bajistas o si son nulas. Volviendo a nuestro gráfico de MetaTrader 4, nosotros podemos identificar una tendencia alcista cada vez que los precios o los picos sean más altos, mientras que vamos a poder identificar una tendencia bajista cada vez que los precios o los valles sean cada vez más bajos. Entonces nosotros la podemos marcar, identificar con un canal o con una línea de tendencia, y esto nos va a ser muy útil para poder aprovechar o para poder colocar de una mejor manera o de una manera acertada los diferentes indicadores. Recordemos que debemos tener presente que la tendencia siempre va a ser nuestra amiga. Entonces también vamos a tener en cuenta que dentro de las tendencias vamos a encontrar tendencias primarias, tendencias secundarias y tendencias terciarias. La tendencia primaria va a ser la tendencia principal, pero dentro de esa misma tendencia vamos a poder encontrar tendencias secundarias que van a ser lo contrario a la tendencia primaria, y tendencias terciarias que van a apoyar la tendencia principal. Por ende, la tendencia va a ser un concepto clave y nosotros debemos ser amigos de la tendencia, es decir, no llevarle la contraria a la tendencia y seguir lo que la tendencia nos indica. Ahora sí, comenzando, vamos a hablar acerca de este famoso indicador que ha sido bastante útil porque es muy visual y nos da muchas señales e información en el gráfico de precios. Este indicador fue creado en los años 30 por el periodista financiero del Tokyo Shimbun, Goichi Osoda. Este indicador se llama Ichimoku Kinko Hayo, pero permaneció en secreto durante varias décadas. No fue sino hasta en 1968 cuando se publicaron 7 libros acerca de este indicador. Su nombre, traducido al japonés, indica de un vistazo a un gráfico de barras en equilibrio. Ichimoku también es conocido como la nube. Es un indicador técnico japonés muy visual que se puede usar para todo tipo de activo financiero y en cualquier temporalidad. Esta herramienta sirve para identificar tendencias a través de la nube, que esta nube nos va a servir como un tipo de soporte o resistencia dinámico. Asimismo, va a estar formado por una línea señal y por una línea de giro o también una línea base, las cuales, si se cruza esa línea de giro y esa línea de base en sentido ascendente, nos van a indicar una señal de compra, y si sucede lo contrario es una indicación de venta. Los cruces entre estas últimas sirven para dar señales de entrada y de salida en el mercado. Este tipo de indicador se va a regir bajo 3 principios: el principio de las ondas o wave principle, el principio de los precios objetivos o price targets principle, y la escala temporal o time span principle. Sin embargo, siempre que nosotros utilicemos un indicador, debemos tener en cuenta cómo está conformado este tipo de indicadores, dado que así vamos a comprender de una mejor forma el indicador y lo que nos está queriendo decir. Entonces, como les mencionaba, este indicador va a estar compuesto por 4 elementos que van a ser la línea de giro, la línea base, la Kinjun Span, o también conocida como línea retardada, y la Kumo o nube. Para que sea mucho más fácil,
según lo predeterminado en MetaTrader 4. Una vez nos vayamos a la plataforma, vayamos a la parte superior en insertar, en indicadores, en tendenciales, vamos a buscar el Ichimoku y allí vamos a ver los parámetros. Por preestablecido viene diferentes colores y así va a ser mucho más fácil para nuestra comprensión. Entonces, la línea roja va a ser también conocida como la línea Tenkan o la línea rápida o también como la línea de giro. Mientras que la línea estándar va a ser esa línea azul que también se va a conocer como la Kijun. Y la línea de retraso o la línea verde va a ser conocida como la Kinju Span. Y luego vamos a ver dos elementos que van a conformar el elemento principal que vendría a ser la nube. Esa nube se va a conformar por la línea de Senken Span A o la parte de la nube up y la parte de la nube down, que también va a ser conocida como la Senken Span B o la línea de la nube B. Entonces le va a dar en aceptar con el fin de dejarlo en estos momentos en nuestro gráfico. Del mismo modo podemos observar que dejé los parámetros preestablecidos por MetaTrader 4 y los dejé con estos números porque más adelante les voy a explicar por qué se determinaron. Básicamente fue porque el creador de este indicador era japonés, la bolsa japonesa en su época funcionaba 26 días a la semana, el doble de 26 viene a ser 52 y el 9 viene a ser el promedio de 26. Sin embargo, hay otros tipos de estrategias que nosotros podemos implementar y que muchos traders implementan y esto se da debido a las condiciones que se manejan en las diferentes bolsas del mundo actualmente. Continuando, debemos tener en cuenta cómo son las fórmulas de esos elementos que les acabo de mencionar, dado que nosotros debemos comprender. Entonces, el primero es la línea Tenkan, que como les mencionaba, es la línea roja que podemos visualizar en el indicador. Esta línea lo que va a hacer es utilizar un punto medio entre los 9 periodos, como les mencionaba era el promedio de 26 y se calcula tomando el valor medio y el valor máximo y mínimo de dicho periodo. Esto lo que va a hacer es reflejar el 50% del rango de los últimos días, sumado a ambos precios y el precio lo dividimos por 2, es decir, que es un promedio. Después hacemos lo mismo cuando aparece una nueva vela y así sucesivamente. Se parece al de las medias móviles porque se usa en el precio del cierre y el Ichimoku usa el punto medio de un rango porque pues 9 días con ajustes más la optimización. Entonces hagan de cuenta que se toma un time frame o una temporalidad de 9 días. Entonces cada barra muestra 9 días y lo que sucedió con esas 9 velas. Entonces la idea es tomar como un punto medio de lo que sucedió en esos 9 días. Y así se va a hacer sucesivamente con las velas previas. Luego tenemos la línea, de Kinjun, o también conocida como la línea estándar, que viene a ser la línea azul o la línea base. Entonces, esta lo que va a hacer es tomar un punto medio, ese promedio, entre los 26 periodos o las 26 velas pasadas, y se fija en la mitad del rango de los últimos periodos. Entonces, como les mencionaba, esto se basó en la bolsa japonesa que abría 26 días al mes, de lunes a sábado, y pues su cálculo manual se determinó que 9 vendría a ser ese número, dado que pues es el promedio. Entonces, en el gráfico de velas también tenemos la línea retrasada o la Kijun Span o la línea verde. Esta línea va a ser un tipo de espejo, entonces lo que va a hacer es retrasarse 26 periodos o 26 velas, según lo que le indiquemos, en este caso le dimos 26, y lo que nos va a mostrar es un tipo de confirmación o una señal confirmación del análisis del Ichimoku. Entonces, la ventaja es que va a funcionar como a especie de espejo. Y luego tenemos la formación de la nube o Kumu. Entonces tenemos el Senken Span, que es el punto medio entre el Tenkan y el Kinjun.
que son las líneas que hablábamos anteriormente en la anterior diapositiva. Y pues esto lo que va a hacer es desplazarse 26 días. Es lo contrario a lo que veíamos de la línea retardada. Lo que esto va a hacer es desplazarse 26 días a lo largo. Entonces se obtiene utilizando el punto medio entre la línea de giro y la línea de base y después se van a sumar esas 26 velas. Y tenemos el Senken Span B, que es el punto medio de 52 días, que como les mencionaba es el doble de 26, que vendrían a ser en ese caso 2 meses de la bolsa japonesa. Entonces tiene periodos muy largos en plano y necesita que haya tendencias. Se obtiene de la misma manera que las líneas de giro y de base, pero tomando parámetros 52 y desplazando hacia la derecha nuevamente 26 barras. Luego ambas fronteras de la nube se obtienen mediante el desplazamiento hacia la derecha de 26 sesiones. Entonces, como pueden ver, de esta forma es que nosotros podemos observar el indicador Ichimoku. Entonces ahí vamos a encontrar la línea retardada, que es la línea verde, la línea de conversión, que viene a ser la línea base o la línea Kinjun, que es la línea de color azul. Y también vamos a encontrar la línea de giro y vamos a encontrar la línea de la nube A y la línea de la nube B. A modo de resumen, tenemos esta tabla donde podemos ver que la línea de giro viene a ser el punto medio entre los máximos y mínimos, luego que resulta la línea base, cómo está conformada la línea de la nube A, la línea de la nube B, y luego la línea retardada, el gráfico de línea. Entonces, Ichimoku nos va a servir bastante porque nosotros vamos a poder aplicar diferentes estrategias con este indicador. Resulta que la nube la vamos a poder utilizar como un nivel de soporte o como un nivel de resistencia. Entonces, lo vamos a tener en cuenta o lo vamos a presentar o conocer como un soporte o resistencia dinámico. Entonces, si la tendencia es alcista, se va a apoyar sobre ella y si el precio está por arriba de la nube, es decir, en este caso lo que está sucediendo con este activo que es el dólar canadiense frente al yen japonés, donde los precios están por encima de la nube, lo vamos a entender como una tendencia alcista. Y si ustedes se dan cuenta, este gráfico se va a diferenciar de los indicadores osciladores porque los indicadores osciladores se van a ubicar en la parte de abajo de nuestro gráfico. Entonces, otra estrategia que nosotros podemos implementar es observar la línea de retraso. Y esta línea, en la Kinjun Span, la vamos a leer que si el precio sube, este también va a subir. Si no hay velas, seguirá subiendo sin que sea una resistencia. Y si el precio baja, el Kinjun también bajará tocando las velas y pasaría a ser un soporte. Entonces, si baja y toca la nube, también funciona como un soporte o resistencia y será fuerte de la nube y es amplia porque pues le será difícil al precio pues atravesarla. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos tomar nuestra línea horizontal y fijarnos bien y ahí podríamos marcar un nivel de soporte y luego basándonos en precios pasados podemos marcar el nivel de resistencia. Del mismo modo, si la línea roja del Tenkan corta en sentido ascendente con la línea azul, es decir, si estas dos se cruzan, como lo que está sucediendo aproximadamente el 24 de febrero de este año, lo vamos a interpretar como una señal de compra. Si la línea roja corta en sentido descendente, voy a quitar, por así decirlo, los seguros de este gráfico con el fin de que podamos irnos hacia atrás y visualizar si podemos encontrar una tendencia bajista. Entonces, si estas líneas cruzan en sentido descendente, lo que podemos entender es que es una señal de venta. Entonces, efectivamente, aquí se cruzaron las líneas, lo que posiblemente nos estaba indicando era que iba a comenzar una tendencia bajista a pesar de que los precios estaban por encima de la nube. Entonces, si el precio atraviesa la nube y el Kinjun también lo hace, es un aviso de cambio de tendencia, como lo pueden observar. Entonces, el Kinjun Tenkan funciona con los cruces de dirección de la tendencia y pues va a dar señales también de entrada y de salida.
Entonces acá ustedes pueden observar también otra de las indicaciones o de las estrategias que nosotros podemos visualizar es el grosor de la nube. Entre más ancha, pues vamos a poder entender que pues puede ser mucho más fuerte. Entonces el cruce alcista de la línea retardada con la línea nube, efectivamente acá se dio ese cruce y posiblemente iba a indicar ese cambio de tendencia que les mencionaba. Y que pues podemos utilizarlo como un nivel de soporte y un nivel de resistencia. Y para eso debemos tener presente que si el precio está formado por diferentes velas y está por encima de la nube, pues nos vamos a encontrar, como les mencionaba, ante una tendencia alcista en la parte de la nube, la línea A, y el primer nivel de soporte en la parte baja de la línea B. Entonces, volviendo a MetaTrader 4 y volviendo a nuestro gráfico, donde nosotros podemos visualizar efectivamente lo que está mencionando, lo que les estoy mencionando, nosotros podemos interpretar esta parte de nuestra nube, la línea A, como nuestro nivel de soporte y en la parte baja de la línea B como nuestro segundo nivel de soporte. Entonces, si el precio, en cambio, como veíamos más atrás, si el precio, en cambio, está por debajo de nuestra nube, vamos a interpretar que la parte baja de la línea A va a ser ese primer nivel de resistencia, mientras que la parte alta de la línea B va a ser nuestro nivel de resistencia como en segundo nivel. Entonces la línea base también se puede utilizar como un soporte ante pequeñas correcciones en el mercado alcista y como una línea de soporte ante pequeños rallies en los diferentes mercados, por ejemplo en el mercado bajista. Y además, si esta es una tendencia muy fuerte, sería la línea de giro, línea de conversión, la que ejerce esa función de soporte y de resistencia. Entonces, como les mencionaba, nosotros también podemos identificar diferentes zonas de soportes o zonas bajistas y zonas alcistas. Entonces vamos a encontrar el mercado alcista que se va a caracterizar por una línea de giro por encima de la línea base que se encuentra en una tendencia alcista o en un rango lateral, mientras que la línea retardada debe estar por encima del precio en 26 periodos atrás y el precio debe estar por encima de la línea de la nube. Mientras que en el mercado bajista, los periodos y los precios actuales deben estar por debajo de la nube. Entonces aquí podemos identificar claramente una tendencia al alza y una tendencia a la baja. Vamos a ver si efectivamente se cumple esto de las condiciones que determinan un mercado alcista y un mercado bajista. John nos pregunta que si este indicador solo se puede utilizar en 4 horas. John, en la parte de los parámetros tú le puedes dar visualización y le puedes dar todos los tiempos o todas las temporalidades. Y tú este gráfico o este indicador lo puedes utilizar para cualquier temporalidad. Solo que el gráfico de 4 horas es un gráfico mucho más cómodo porque pues es un gráfico de medio tiempo. Entonces ahí tú vas a poder tomar mejores decisiones porque puedes ver cómo realmente se comportaron las noticias y no tomar decisiones tan apresuradas, por ejemplo, en el gráfico de un minuto porque cambia muy rápidamente. Entonces por eso estamos ubicados en estos momentos en un gráfico de 4 horas. Continuando, como les mencionaba, aquí podemos visualizarnos con mucho gusto, Joan. Visualizamos un gráfico de tendencia alcista y un gráfico de tendencia bajista. Entonces, como les mencionaba, nosotros podemos identificar esto gracias al cruce de las dos líneas importantes y entonces nosotros vamos a visualizar si la línea de giro va a estar por encima de la línea base y ahí vamos a observar si realmente es una tendencia alcista. Como podemos identificar, la línea azul efectivamente está por encima de la línea roja, mientras que en el caso contrario, en la tendencia bajista, la condición se cumple y es decir que la línea de giro va a estar por debajo, es decir, la línea azul va a estar por debajo de la línea base. Y efectivamente se cumple la otra condición, que es
que la línea retardada esté por encima en el caso de la tendencia alcista y en el caso de la tendencia bajista que esté por debajo de pues, el precio. Y del mismo modo que los precios estén por encima de la nube en el caso de la tendencia alcista y que estén por debajo de la nube en el caso de la tendencia bajista. Entonces, dentro de las diferentes condiciones que nosotros debemos tener en cuenta es que este patrón, como les mencionaba, se puede identificar con otros parámetros. Entonces, la nube está desplazada hacia 26 sesiones y esto va a ser una gran ventaja para todos los que utilizamos el trading, dado que una de las mayores preocupaciones es que obtenemos pérdidas muy rápidas. Entonces, resulta que muchas veces pensamos mucho en una noticia y vemos la noticia, tomamos una decisión y resulta que el mercado cambió inmediatamente. Gracias a la nube nosotros podemos tomarnos un poquito más de tiempo para determinar esa decisión y pues tomar una decisión más acertada. Entonces, digamos que esa es una gran ventaja que de una u otra forma evita que el mercado vaya tan rápido, o sea, nos regala un poquito más de tiempo. Entonces, el gráfico de Ichimoku también nos va a servir mucho para determinar esa tendencia que les mencionaba, que la tendencia es un concepto clave y es un patrón bastante importante, y es que nosotros debemos llevar a la tendencia como si fuera nuestra amiga y debemos seguir con ella. Entonces, como les mencionaba, hay otros traders que utilizan otros parámetros para este tipo de indicadores. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es darle clic derecho sobre el indicador o simplemente le dan en la lista de indicadores, que es control I, le dan en editar y allí le van a aparecer los parámetros. Entonces, como les mencionaba, hay otros traders que lo que hacen es utilizar el parámetro de 8, el parámetro de 21 y el parámetro de 55. ¿Por qué? Porque son las condiciones actuales de cómo funcionan hoy en día los diferentes mercados. Entonces, utilizan esta condición, sino que pues ahí tenemos que tener presente que vamos a tener menos velas, porque pues redujimos promedio a 8, redujimos las velas de 26 a 21, mientras que sí mantuvimos las otras velas en un nivel un poco más alto, que fue de 52 a 55. Entonces, aquí pues si se dan cuenta, vamos a volver a la parte de adelante. Funciona casi igual porque pues, los precios van a estar por encima, lo que nos va a determinar es un patrón un poco más ajustado, pero pues debemos tener en cuenta que acortamos algunos periodos, entonces esto puede influir un poco en el comportamiento de las diferentes líneas. Hay otros traders que, por ejemplo, se basan también en una de las figuras o en uno de los análisis que les mencioné adelante, que fue el análisis chartista. Entonces, muchos traders lo que hacen es basarse en diferentes figuras que existen en los diferentes gráficos con el fin de determinar su estrategia de trading y complementar. Porque pues debemos tener en cuenta algo muy importante y esto no solo aplica para el indicador Ichimoku, sino para otros indicadores. Y es que los indicadores se deben complementar con otros tipos de indicadores o con otros tipos de análisis. Como les mencionaba, hay algunos que se basan en el análisis chartista, entonces, por ejemplo, se fijan en el patrón doble suelo o en el patrón de suelo y techo con el fin de identificar diferentes puntos en la figura, entonces identifican un punto A, un punto B, un punto C, y ahí vamos a identificar entonces un patrón ABC y pues se dibuja una línea con el fin de identificarlo y tomar diferentes relaciones y allí pues se van a producir diferentes eventos. Podemos ver el cruce de las líneas, efectivamente. También vamos a ver que el precio va a estar sobre la nube y pues tras ese cruce alcista pues vamos a tomar una decisión de que la dirección alcista va a comenzar a acelerarse. Otros traders, por ejemplo, lo que hacen es insertar otro tipo de indicadores, entonces toman un indicador oscilador, por ejemplo, para complementar su análisis. Entonces, por ejemplo, pueden tomar el indicador del estocástico, dejan los parámetros determinados de MetaTrader 4
y allí ellos complementan su análisis, porque efectivamente podemos observar una tendencia alcista, pero todos los puntos máximos en algún punto tienen que empezar a bajar y, por ejemplo, el estocástico acá nos está determinando que llegó a un nivel de sobrecompra, entonces muy posiblemente pueden comenzar a retornar un poco, porque pues ya las utilidades comienzan a repartirse. Entonces, por eso el consejo, la advertencia es que no solamente nos guiemos por un solo indicador, sino que también lo complementemos con otros tipos de indicadores. Entonces, como les mencionaba, otro de los patrones que nosotros debemos tener presente es la anchura o el ancho de la nube, pues porque tras un movimiento de los precios nos va a mostrar si también efectivamente está dada un cambio de tendencia. Entonces, los cruces de las líneas, recuerden también la posición de la línea retardada, la posición de las diferentes líneas, ya sea la línea de base, la línea de giro, y sobre todo la posición de los diferentes precios. Entonces, cuando ustedes quieran comenzar a analizar con Ichimoku, se van a fijar en primer lugar si los precios están por encima de la nube. Entonces ahí se cumple una condición. Luego van a observar el comportamiento de la línea retardada, que es como lo más fácil que nosotros podemos observar y si esta línea efectivamente está por encima de los precios en el caso de una tendencia alcista. Y luego vamos a ver el comportamiento de las líneas, si se están cruzando y si efectivamente la línea de giro está por encima de la línea base o la línea base está por encima de la línea de giro para que nosotros podamos tomar una decisión importante. Y luego, sí, vamos a colocar otro indicador con el fin de que nos diga la vitalidad de la tendencia y también nos diga cómo se están comportando los compradores y los vendedores en el mercado. Y ahí sí podamos determinar una decisión acertada. Entonces, debemos tener en cuenta puntos claves a resaltar. Entonces, va a ser el sesgo alcista, el sesgo bajista, si el precio dentro de la nube tiene un sesgo alcista, si viene de una zona alcista o si por el contrario viene de una zona bajista y si tiene un sesgo bajista. Del mismo modo, vamos a ver del cruce de las diferentes líneas. Vamos a ver si los gráficos están en una tendencia, porque eso es otro aspecto. Resulta que dentro de los gráficos nosotros también podemos observar lateralidades o también conocidas como tendencias nulas, que muchas veces es lo que nosotros observamos donde los precios van a estar en un rango, es decir, que no hay una tendencia definida. Entonces nosotros ahí pues no vamos a tomar una decisión acertada porque realmente no nos está diciendo mucho. Entonces lo ideal es buscar un gráfico que nos muestre una tendencia definida, porque como les mencionaba, la tendencia es nuestra amiga y van a incluir bastantes cosas. Al igual que otro de los tipos de análisis que nosotros debemos tener en cuenta para utilizar este tipo de indicadores es complementarlo con algo que vamos a conocer como el análisis fundamental. Entonces, este tipo de análisis se va a basar en diferentes noticias y diferentes sucesos que ocurren en los distintos mercados. Y para esto podemos utilizar herramientas claves como lo es el calendario económico. Entonces, en el calendario económico nosotros podemos anticiparnos a lo que posiblemente puede suceder en los mercados. Por ejemplo, hoy en el calendario económico nos alertaba acerca de algo que vamos a conocer como los subsidios por desempleo en los Estados Unidos. Entonces nosotros nos podemos dirigir a una de las páginas que más se recomienda, que es el calendario de Forex Factory. Entonces allí ustedes pueden ubicar el día y simplemente van a observar qué es lo que sucede. Entonces, como les decía, hoy nos alertaban acerca de las reclamaciones de subsidios por desempleo. Entonces, ahí ustedes pueden saber sobre qué trata esa noticia y del mismo modo ustedes pueden ver qué fue lo que sucedió. Y efectivamente, hoy tuvo un gran efecto en la bolsa de los Estados Unidos porque fueron mucho menores a lo que se esperaba
y más porque en semanas pasadas, como ustedes pueden visualizar, los datos siempre habían sido mayores a los esperados. Entonces, noticias como estas pueden influir, por ejemplo, en el precio del dólar estadounidense. La ventaja es que acá les van a determinar qué tipo de divisa se va a ver afectada. Entonces, ya ahí ustedes pueden anticiparse, ver la noticia, hacer el análisis técnico y ahí sí tomar una decisión sobre lo que está pues sucediendo y ahí que sea algo más acertado y pueda que sea mucho más óptimo para nuestros trades. Entonces, otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es el desplazamiento de la nube, puesto que una de las grandes observaciones en los diferentes movimientos de los precios de los mercados es que, como les mencionaba, son muy rápidos. Y creo que todos nos hemos dado cuenta que de un momento a otro el mercado cambia. Entonces, la nube da un movimiento, como les mencionaba, adicional para poder pensar de manera más clara y pues aportar una idea de lo que posiblemente puede suceder en el mercado. Entonces debemos tener en cuenta la ubicación de los precios, como les mencionaba, cómo se calcula el indicador y utilizarlo siempre con otro tipo de herramientas. Para ello, nosotros debemos contar con diferente información y conocimientos previos en el tema. Entonces, nosotros como Distrito Financiero les ofrecemos diferentes cursos de trading. Esto ustedes lo pueden encontrar en nuestro portal www.ldfx.com. Entonces ustedes se pueden dirigir allí y ustedes pueden ir a los cursos y en la parte de cursos pueden encontrar que tenemos 3 diferentes tipos de cursos. Cada curso tiene 3 niveles y la primera parte del curso introductorio está totalmente gratuita para aquellos que estén interesados. Entonces van a contar con diferentes apoyos de nuestro equipo de analistas y van a poderse guiar del mismo modo, van a encontrar nuestro material de apoyo, van a encontrar el blog de trading, donde por ejemplo pueden encontrar herramientas como las cuales les hablaba, que es el análisis chartista o diferentes características que son bastante útiles e importantes, y también van a encontrar nuestra parte de noticias. Cada día publicamos diferentes análisis técnicos, diferentes noticias que pueden perjudicar o que pueden afectar los mercados y también diferentes análisis fundamentales. Entonces, para todo esto y para que estén un poco más pendientes acerca de nosotros, los invito a conocer nuestros cursos de trading, nuestro newsletter, que es un servicio informativo donde ustedes pueden encontrar diferentes señales con las noticias más importantes para iniciar la sesión americana, el calendario económico y análisis técnico. También ofrecemos diferentes tutoriales sobre plataformas como MetaTrader 4, CTrader, TradingView, entre otras. También brindamos diferentes servicios de asesoría, webinars semanales que los pueden encontrar en la página que les acabo de mostrar, clases personalizadas, y si tienen alguna otra duda nos pueden encontrar en info@ldfx.com. Del mismo modo, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como df-financiero, en Facebook como df.financiero, en Instagram como Distrito Financiero, en WhatsApp y en Telegram como 313-414-6338 con indicativo 57. Si tienen alguna duda un poco más específica, nos pueden escribir a nuestro equipo de analistas, a Raúl Ramírez como r.ramírez@ldfx.com o a mí, Daniela Quevedo, como d.quevedo@ldfx.com. Del mismo modo, si tienen cuenta en TradingView, nos pueden seguir a Raúl Ramírez como r-ramírez-dfx o a mí, Daniela Quevedo, como d-quevedo-dfx. Muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en una próxima ocasión.